¿Qué necesita un país para ser competitivo en el siglo XXI? ¿Basta con crecer o hace falta transformar la forma en que producimos, innovamos y nos conectamos con el mundo? Daniel Gómez Gaviria es una persona que ha pensado el desarrollo de Colombia desde todos los frentes: la academia, la política pública, los organismos multilaterales y hoy desde el Consejo Privado de Competitividad. Bienvenidas y bienvenidos a El Puente, el espacio donde se encuentran las ideas desde la diversidad. Daniel, bienvenido al Puente. David, muchas gracias por invitarme al Puente. Un placer poderlos acompañar y compartir acá una conversación. Si quieres, un poco para que los oyentes también te conozcan, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Daniel Gómez, más allá de ser un economista? Claro que sí, David. Mi nombre es Daniel Gómez, soy bogotano, tengo un hermano que es 4 años menor que yo. Crecí en Bogotá principalmente. Cuando era bien chiquito, a los 4 años, viví en Estados Unidos cuando mis papás estaban estudiando. Mi papá estaba haciendo el doctorado en economía y mi mamá estaba haciendo una maestría en biología. Ahí vivimos 4 años durante ese periodo. Luego volvimos al país y estudié acá en Bogotá, en el Colegio Anglo Colombiano. Luego empecé economía en los Andes, hice hasta 6º semestre y terminé por fuera. Terminé en Suiza, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lausana, en Suiza. Toda la vida he trabajado en la intersección entre el sector privado y el sector público, con pasos por la academia y con actividad docente que siempre he procurado mantener a nivel de pregrado y de posgrados. Actualmente soy profesor de cátedra en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y aprovecho pues siempre para asistir y colaborar con actividades académicas cada vez que puedo. Y finalmente, de pronto para cerrar esta primera introduccióncita de quién soy yo, también ahorita canto en un coro y toda la vida he hecho música. Cuando estaba en el colegio estudiaba en una academia de música que se llama la Academia Musical Piccolo, acá en Bogotá. Y era una academia muy rigurosa y yo estudiaba mucho de teoría musical, solfeo, armonía, práctica coral, práctica instrumental, toco clarinete. Y luego, cuando ya me fui por la economía, decidí mantener la actividad musical con actividad coral. Canté en el coro de la Universidad de los Andes, canté en Lausana, en el coro universitario de Lausana. Cuando estaba haciendo el doctorado, canté en el coro universitario de la Universidad de Chicago. Cuando tuve mi primer trabajo en Bruselas, busqué un coro también en Bruselas. En todas partes busco un coro para cantar. En Ginebra, cuando trabajé en Ginebra un rato en el Foro Económico Mundial, también busqué un coro y cantaba en un coro. Y ahorita canto en un coro que se llama Fermata, que les recomiendo. Cantamos en Bogotá, hacemos conciertos cada 6 meses. Precisamente esta semana, hace un par de días, dimos un concierto, dimos un concierto en la Universidad Externado, en el marco de su semana cultural. Cantamos una cantata de Bach y una cantata de Buxtehude, que también es un compositor del barroco alemán. Qué interesante. Digamos, sí sabía que te apasionaba la música. Parte de la preparación de este episodio me encontré con ese detalle, pero no creí que tanto. ¿Qué te hace decidirte al final por la economía y no dedicarte a la música cuando tienes tantas virtudes en ese campo? Excelente pregunta. Lo de tantas virtudes hay que matizarlo, hay que ver de verdad cuánto es. Pero no, digamos que el razonamiento fue muy de economista, la verdad. Cuando yo estaba decidiendo, cuando me gradué del colegio y estaba decidiendo estudiar economía o música, pensé un poquito, bueno, ¿dónde están mis ventajas comparativas? Entonces, supongamos que soy igual de bueno siendo músico que economista y que soy de los mejores en ambas cosas. De todas maneras, ¿dónde estaría la ventaja comparativa, cierto? Y ahí mi reflexión fue que en economía tendría ventajas comparativas, y luego pensé, bueno, y si no tengo ventaja absoluta siendo músico, que es una posibilidad, ¿dónde puedo tener una carrera más exitosa siendo juicioso y siendo relativamente bueno, ¿cierto? Entonces todo eso me llevó a la economía. Y también lo otro que pensé, y eso fue crítico, fue pensar, bueno, si me gustan ambas cosas, ¿cierto? Economía y música,
cuál combinación me permitiría seguir teniendo ambas cosas en la vida. Y creí que y claramente era mucho más fácil ser economista y músico aficionado que músico profesional y economista aficionado, ¿no? Entonces eso también fue otro de los factores en los que pensé. Digamos que ahorita nos contabas un poco de tu trayectoria también y pues has pasado por organismos multilaterales, has pasado por la academia. ¿En qué momento supiste que te interesaba pensar lo público desde lo económico? Muy buena pregunta. Entonces, yo creo que eso se da en Colombia cuando uno estudia economía, cuando yo empecé a estudiar economía, que fue en el 97, en el año 97, semestre 2, es mi carné de los Andes, el ambiente era muy hacia lo público, porque la Facultad de Economía en los Andes en esa época era muy diferente a la que es hoy, en el sentido de que había una planta de profesores de tiempo completo mucho más pequeña de la que hay hoy. Había muchos más profesores de cátedra que típicamente eran profesores que trabajaban en el sector público. Entonces, lo normal era que uno viera muchos cursos del núcleo de la carrera con gente que trabajaba en el Ministerio de Hacienda, en el Banco de la República, en el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, digamos que el tipo de aproximación a la economía era muy desde lo público, muy desde lo macro, entonces era muy política macro, menos temas micro, digamos, en esa época. Entonces, por ejemplo, en esa época no ofrecían un curso de organización industrial, por ejemplo. Yo vine a ver organización industrial en Lausana, en Suiza, y eso fue el curso que más me gustó, creo, del pregrado, o de los 5 cursos que más me gustaron. Y mi primer trabajo fue en política de competencia, que es básicamente organización industrial aplicada, ¿no? Sí. Ahorita también, pues en la presentación breve que nos diste, hablabas de cómo aprovechabas todo espacio académico en el cual podías participar y aportar. Y digamos, justamente, pues yo vine a conocerte, más allá de Twitter, vine a conocerte en una clase de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de los Andes. ¿Cuáles son esos temas que disfrutas enseñar, que de verdad gozas y puedes quedarte hablando horas y horas? Listo, entonces, a ver, yo he dado clases, yo apenas llegué del doctorado, di una electiva en los Andes, que era política de competencia, que era el área en la que yo había trabajado. Yo en el doctorado, mi director de tesis fue un profesor de Chicago que se llama Dennis Carlton, que es experto en política de competencia, organización industrial. Vi toda el área de organización industrial en el doctorado. Entonces me gusta mucho esa área de organización industrial, política de competencia, como microeconomía de la firma, de los mercados. Entonces, enseñar eso me gustó mucho. Di eso como electiva, era una electiva para último semestre de economía. Esa la disfruté mucho, era un curso avanzadito, digamos, avanzado, donde se veía mucha teoría micro, mucha herramienta empírica, econometría y también mucho estudio de caso, ¿no? Luego di economía para MBAs en la Javeriana, que eso fue muy divertido, fue muy chévere. En Chicago también fui profesor asistente para microeconomía para MBAs, y eso lo disfruté mucho. Ahorita voy a redondear en qué es lo que más me gusta, pero eso lo disfruté. Luego di en la escuela de gobierno, di precisamente la clase de ese curso de la maestría, se llama Introducción a Políticas Públicas, Políticas Públicas, que es un curso introductorio de políticas públicas. Eso yo lo di recién salido del Departamento Nacional de Planeación, después de haber sido subdirector sectorial, subdirector general sectorial se llama el cargo, ¿no? Y ese curso lo disfruté mucho porque ahí tenía mucho más que aportar, muy reciente a partir de la experiencia, ¿cierto? Entonces eso fue muy, muy chévere. Ahorita doy Introducción a la Economía Colombiana, que es un curso fantástico porque es cuando uno entusiasma a los estudiantes de economía con la idea de ser economistas. Y es un curso donde uno combina conceptos económicos y cómo pensar como economista con historia económica reciente de Colombia, con debates coyunturales. Entonces,
Tal vez el curso que más me ha gustado dar es, no sé, todos los he disfrutado, pero los cursos donde puedo hablar de política económica colombiana tal vez son los que más me interesan, aunque siempre he logrado como incorporar esa visión en los cursos. En el curso que daba en el MBA de la Javeriana, por ejemplo, que se llamaba Entorno Económico y Político de los Negocios. Entonces, la idea era darles como una introducción a economía a una cantidad de gente que entraba a hacer un MBA, pero que podía tener profesiones muy diversas. Pero yo siempre trataba de enfocarlo como, oiga, esto cómo se aplica, cómo se usa, y con un enfoque muy de política pública. Entonces, digamos que mi sesgo siempre es a pensar en temas muy aplicados, temas aplicados a política económica y política social y política. ¿Qué tan cuchilla es Daniel como profesor? No, yo no soy muy cuchilla. Calificando, no, a mí me gusta que les vaya bien y en general yo quiero que les vaya bien, obviamente. Entonces, ahí, a ver, ¿qué tan cuchillas soy? Pues las calificaciones tienen que tener una varianza, ¿cierto? Si todo el mundo saca 5, es una muy mala evaluación, eso no sirve de nada, ¿no? Entonces tiene que haber una distribución de notas, pero una buena distribución de notas para mí es una distribución que tiene un promedio 3.8, donde hay gente que saca 5, donde hay gente que apenas pasa, donde ojalá nadie se lo tire, ¿cierto? Pero digamos que en mis cursos, mirando como la distribución, siempre hay un par que pierden, hay un par que sacan 5 y la gran mayoría está entre 3.5, 4, 2, por ahí. No, yo soy muy justo. ¿Cuáles son esos temas que todo economista colombiano debería conocer? No a profundidad, pero sí por lo menos tener un pequeño barniz durante el pregrado. Eso es una excelente pregunta, es una pregunta muy profunda, de hecho, de qué deberíamos enseñar en pregrado y cuáles son las cosas que un economista debe saber, ¿cierto? Yo enfatizaría más allá de áreas de la economía que deben saber, yo enfatizaría muchísimo más la capacidad y las destrezas que permiten pensar como economistas. Entonces, lo más importante de la formación de pregrado es que los estudiantes manejen una caja de herramientas del economista, unos conceptos que pueden aplicar a muchos problemas, ¿cierto? Entonces, yo enfatizaría muchísimo, yo pondría particular énfasis en los temas más de teoría micro, teoría del consumidor, teoría del productor, todo lo que les ayuda a entender cómo funcionan los mercados. Los mercados no entendidos como la bolsa de valores, ¿no? Los mercados entendidos como de toda esa institucionalidad, el sistema de precios que permite coordinarnos, que permite colaborar, que permite comerciar, que permite especializarnos, entender cómo desde la economía podemos contribuir, estudiar, mejorar, entender la organización social y la forma de vivir en sociedad y vivir mejor en sociedad que en autarquía. Eso diría que es como el core el núcleo de lo que debería ser un economista. Entonces, un economista debería salir pudiendo contribuir desde esa aproximación al entendimiento de problemas sociales y problemas económicos, ¿no? Entonces, por supuesto que los politólogos aportarán desde su visión, los antropólogos desde la suya, los sociólogos desde otra, los abogados desde otra, ¿no? Pero el economista tiene que llegar entendiendo y pudiendo pensar en términos de precios, en términos de incentivos, en términos de equilibrios de mercado, en términos de qué más es clave ahí, en términos de costos, de oportunidad, usar todo ese andamiaje de conceptos económicos para estudiar cualquier temas tradicionalmente económicos, pero también temas que de pronto no pensamos que son típicamente económicos. Por ejemplo, deberíamos poder usar esas mismas herramientas para entender decisiones sobre la familia, para entender el matrimonio, para entender la fertilidad, para entender la política, para entender el funcionamiento del Estado, para entender muchas cosas, y el economista no debería tener ningún pudor en llevar hasta las últimas consecuencias su análisis económico,
¿no? Y ponerlo en esos términos. Ok, en esta decisión, en este entorno, ¿cuál es el precio implícito con el cual la gente está tomando decisiones, ¿cierto? Y el precio implícito puede ser un costo de oportunidad, ¿cierto? ¿Cuál es el costo, por ejemplo, del ocio? ¿Cuál es el precio? El precio del ocio, pues es el salario, ¿cierto? Es lo que uno sacrifica al no ir a trabajar. Ese tipo de razonamiento es lo que permite que el economista aporte y lleve una perspectiva muy distinta y muy útil, creo yo, a la mesa de discusión, que por supuesto no va a ser, reitero, no va a ser la única aproximación, habrá otras, pero es la que el economista tiene que llevar. Entonces ahí es que estoy pensando que una discusión importante es la interdisciplinariedad, ¿cierto? Y eso está muy de moda y nos inculcan mucho en la universidad, no, hay que tener equipos multidisciplinarios, hay que aproximarse a las preguntas desde diferentes ángulos, y estoy de acuerdo, pero es muy importante que no perdamos el valor y la importancia de la especialización en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, el economista no debería ir a fungir de sociólogo, debería ir a fungir de economista, y habrá un sociólogo que le diga, oiga, no, desde mi perspectiva y desde mi caja de herramientas, yo me aproximaría a esta pregunta de esta manera, ¿cierto? Pero el economista tiene que ir sin ninguna pena a decir, bueno, ¿cuál es el precio acá? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda en esta situación? Que justamente yo creo que lo rico y lo provechoso de la interdisciplinaridad es eso, que cada quien desde su saber, desde su experticia, pues ponga su conocimiento al servicio de la discusión y no invadir los terrenos del otro, por así decirlo, de una u otra manera. Y ahora pensando también en temas de política pública, que pues es uno de los temas que has trabajado, me surge, por ejemplo, preguntas de cuál es el papel del Estado en la política pública y en la economía. ¿Simplemente tenemos que solucionar fallas de mercado y fallas de Estado, o hay que ir más allá de una u otra manera? Entonces, eso es una pregunta excelente donde, de nuevo, desde mi caja de herramientas puedo dar unas respuestas. Y mi respuesta preferida a ese problema, pues desde la economía, es que sí, si partimos de la base de que la organización social se da mejor en un contexto donde permitimos que haya un sistema de precios que funcione, donde haya unos mercados que funcionen, donde la información dispersa sea usada de la mejor manera por los individuos, respondiendo a unos incentivos, buscando interactuar entre sí, y eso funciona bastante bien. Entonces deberíamos pensar cuando ese sistema no funciona particularmente bien. Y en esas situaciones es donde se requiere algo por fuera de ese sistema, que puede ser un gobierno, un Estado, con unas funciones que es lo que tú mencionaste, que es resolver fallas de mercado. Falla de mercado es cuando ese sistema no funciona para lograr unos óptimos sociales, y eso puede ser cuando hay externalidades, cuando los precios no reflejan completamente los costos y beneficios sociales de diferentes acciones, cuando hay unos costos de coordinación muy altos. También puede ser razonable que haya una función para el Estado en términos de coordinación social, por ejemplo, ¿cierto? Bienes públicos es una situación donde no va a surgir fácilmente un mercado, donde no va a surgir en ese contexto de mercado una solución a un problema. Entonces, seguridad nacional, por ejemplo, sería muy complicado tener una seguridad nacional privada, ¿no? Simplemente porque no hay forma de excluir a la gente de beneficiarse de la seguridad nacional, no hay rivalidad en el consumo, se dan todas las condiciones para que sea un bien público, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de ok, pensemos en cuáles son las fallas de mercado es poderosa, mucho más poderosa y mucho menos restringida de lo que no economistas suelen pensar, ¿no? Porque entonces, pues, David me está mirando acá con suspicacia, ¿no? Pero me encanta, esa es la idea. Pero entonces, porque uno... lo importante desde la economía es tener un marco lógico que permita tener criterios, ¿cierto? Porque mi otra pata, digamos, y en lo otro que he estudiado y en lo que me he metido mucho es en círculos liberales clásicos. Entonces, desde que hice el doctorado, participé en
en una organización en Estados Unidos que se llama el Institute for Humane Studies, que es una organización sin ánimo de lucro que busca conectar a académicos que piensan desde diferentes áreas del conocimiento dentro de la tradición liberal clásica. Y el liberalismo clásico pues pone la libertad individual al centro de los objetivos y valores políticos fundamentales que perseguimos, cree en la libertad de mercados, de intercambio, cree en el Estado de Derecho, cree en gobiernos limitados, acotados, y yo creo que desde esa perspectiva y mezclando eso con la economía, una forma de pensar en cómo acotar el poder del Estado y esa desconfianza que el liberal clásico tiene hacia el poder concentrado, y por naturaleza el Estado concentra poder y le damos poder, ¿cierto? Le damos el monopolio de la fuerza, le damos una cantidad de poder al Estado que es deseable para ciertas cosas, pero también es muy peligroso, ¿cierto? Se presta para abusos de poder. Entonces, desde la filosofía política en la que creo, que es el liberalismo clásico, y desde mi formación como economista, creo que tengo elementos y criterios para poder acotar el Estado. Eso es una preocupación mía, es una preocupación de hay que tener algún criterio para decir, ok, hasta dónde llega ese poder que le damos al Estado para interferir en la sociedad, en el sector privado, en la vida de la gente, básicamente, ¿cierto? Entonces, yo no soy anarquista, no soy anarcocapitalista, para nada. Yo creo que sí tiene que haber un Estado y hay funciones muy legítimas para el Estado, pero me parece súper importante siempre pensar cómo acotarlo, porque en el momento en que uno no elimina los criterios, es muy fácil que el Estado se expanda rápidamente y le demos más y más atribuciones y responsabilidades, porque es como fácil intelectualmente decir, oye, hay un problema, hay algo que tiene poder, entonces que él lo resuelva, ¿cierto? Y es mucho más, intelectualmente es más fácil pensar que una solución viene de un diseño, de una planeación, de algo que se impone de arriba hacia abajo, que pensar en órdenes espontáneos y mercados que usan información dispersa y de repente sale un equilibrio, ¿cierto? O una situación que resuelve un problema. Es mucho más abstracto intelectualmente, ¿cierto? Entonces creo que eso afecta, lo vuelve mucho más intuitivo, de cierta manera, pensar que, ok, si hay un problema social y tenemos un Estado, pues, señor gobierno, haga algo, resuelva, ¿no? Resuelva. Digamos que un poco desde mi formación como politólogo, obviamente tenemos que acotar el Estado y el Estado de tener unos límites. Y yo creo que los Andes de una u otra manera lo forma uno como liberal, al menos teóricamente hablando. Pero entonces ahí también me surge una duda sobre, por ejemplo, una de las críticas es cómo podemos garantizar un libre mercado donde hay asimetrías de información y asimetrías de poder y hay un juego de intereses que sí o sí necesita que la cancha se nivele un poquito con intervención estatal. Pero también eso me lleva a pensar un poco, y ya que tú estuviste como subdirector en el DNP, por esa tensión que hay entre lo político y lo técnico. Y digamos, yo no creo que sea una cosa de o lo político o lo técnico, sino la forma de encontrar un matrimonio entre esas dos cosas. ¿Cómo se logra esa vaina? Me encanta esa pregunta y es un tema en el que he insistido mucho desde que salí del DNP. Y es una discusión en la que me he metido en redes y con mucha gente en persona y en la virtualidad y en todas partes, pero quiero explicarles un poquito cómo lo pienso yo. Entonces, los politólogos principalmente suelen decirme, no, pero es que todo es político, somos seres políticos en un entorno político. Perfecto, sí. Yo lo pienso de pronto de una forma mucho más mundana, menos filosófica, y es la siguiente. Yo lo pienso en los siguientes términos, y a partir de mi experiencia en el gobierno. Uno tiene un ámbito político electoral,
¿cierto? Entonces, el ámbito de los partidos, de la lógica política, de ganar elecciones, de ser gobierno, de ser oposición, el funcionamiento del Estado desde esa perspectiva, ¿cierto? Y sí, entonces hay unas personas que proponen, hacen unas propuestas para ser electos, para ser gobierno, y la gente pues tiene unos mecanismos para manifestar su preferencia por unos programas versus otros, y supuestamente así pues llegamos a unas ideas y a unos grupos con unas ideas que llegan al poder, ¿cierto? Listo. Pero es muy importante pensar en unas funciones técnicas, unas entidades, unos espacios y unos espacios de discusión en el Estado que sean técnicos en el siguiente sentido, no en el sentido de que las personas allí tengan que tener una formación súper especializada, sino en el sentido de que se puedan dar discusiones a partir de unos conocimientos, de unas metodologías, de una caja de herramientas analíticas, ¿cierto? Donde se llegue a unas conclusiones que puedan ir en contravía de lo que dice el ámbito político. Entonces, ¿cuál es el ámbito político? Pues principalmente lo que dice el presidente, lo que dicen los ministros, ¿cierto? Entonces es muy importante, y Colombia ha sido particularmente bueno en tener esos espacios donde hay unos funcionarios, una gente que trabaja en el gobierno, que no tiene que estar alineada ni afiliada, ni estar de acuerdo con todo lo que piensa y dice el partido y las ideas que están en el poder, ¿cierto? Y que pueden seguir trabajando ahí y seguir siendo una tabla de resonancia y de análisis y de control y de mejora de esas ideas, ¿cierto? Entonces, eso es una parte. La otra parte es que esa gente técnica que trabaja en unas entidades técnicas en ese sentido, en el sentido de que yo puedo coger y hacer un análisis sin saber cuál es la respuesta a la que tengo que llegar, y donde la respuesta a la que yo llego puede ser contraria a la del ministro, que es mi jefe, probablemente no directo, pero mi jefe por allá es el ministro. El ministro dijo que tenemos que llegar a esa conclusión, no me importa, no tengo que llegar a esa conclusión y puedo ir y decirlo, ¿cierto? Sin que me voten. Sí. Es en ese sentido en el que pienso esa interacción, digamos, entre lo técnico y lo político. No, cuando yo digo que hay instancias técnicas, no creo en absoluto, y no creo que se deba entender como que esa gente y esas instancias son ni neutrales ni objetivas en ningún sentido. Es simplemente que no se les impone una conclusión desde las preferencias políticas de un partido o de unos jefes. Justamente estaba pensando en esa parte final, y es un poco, pues la técnica también tiene algo de política, y de política pensándolo ya en ideología y en ideas, digamos, pues tú lo has dicho, eres un liberal clásico que llevará ese liberalismo clásico, supongo yo, a la práctica en las políticas públicas y en el actuar. Completamente de acuerdo, y todos tenemos una ideología, entendido positivamente, como un conjunto de ideas, unos lentes a través de los cuales interpretamos el mundo, interpretamos la realidad, ordenamos nuestras preferencias, nuestros valores, etcétera, ¿cierto? Y eso está bien, y a eso no es a lo que me refiero, y creo que es importante tener eso en cuenta. Listo, tenemos una actividad técnica que lo que quiere decir es que podemos, a partir de nuestras aproximaciones ideológicas, metodológicas, lo que sea, llegar a unas conclusiones, discutir esas conclusiones y buscar mejorar las políticas para lograr unos objetivos que de pronto los objetivos sí van a ser definidos en el ámbito político, porque es precisamente las ideas que ganaron elecciones, y la legitimidad democrática de las políticas públicas requiere también responder a eso, ¿cierto? Pero entonces la función de esas instancias y entidades técnicas es probablemente decir, bueno, que es posible lograr ese objetivo con estas restricciones, cuál es la mejor forma de lograr ese objetivo. Es un tema muy de medios, no de fines, ¿cierto? Entonces, sí, si nos dicen la prioridad número 1 de este gobierno es eliminar el hambre en estos 10 departamentos. Ese es el objetivo.
De pronto yo puedo pensar, no, el objetivo debería ser no esos 10 departamentos, sino estos otros 10, por ejemplo. Pero listo, ese es el objetivo que me pusieron. ¿Cuál es la mejor forma de lograr ese objetivo? Y ahí es donde la discusión creo que se vuelve muy interesante y de hecho, es valioso también y es válido que desde lo técnico de pronto uno vaya y le diga, oiga, ministro, esos 10 departamentos sí son en los que deberíamos enfocarnos. Pues todo este análisis que hicimos de brechas de inequidad, de prevalencia de la pobreza, de lo que sea, indican que de pronto no son esos 10 que nos dijo el presidente, son estos otros 15. Y uno tiene que convencer al ámbito político de que eso es correcto. Y de pronto, en últimas, lo clave es que uno puede... lo otro clave de esa interacción político-técnico es que sí, el presidente y el ministro pueden escuchar la recomendación técnica y decir, no son estos 10, sino estos 15, pero el presidente y el ministro pueden perfectamente decir, no, es que vea, nosotros lo que propusimos en elecciones y con lo que ganamos las elecciones fue diciendo que íbamos a resolver la pobreza en esos 10, que fue donde nos votaron, por ejemplo, sí. Entonces, ese es el objetivo y no lo vamos a cambiar. Perfectamente bien, pero yo creo que es valioso también para la discusión de política pública que esos choques, digamos, entre la recomendación técnica y la decisión política sean claros. No tenemos que manipular lo técnico para concluir que esos 10 sí son una buena decisión. Simplemente se dice transparentemente, hay otros criterios, unos criterios políticos, unos criterios electorales que nos hacen priorizar esos 10 y no otros. Sí. Daniel, un poco desde tu experiencia, tanto en DNP como ahorita en el Consejo de Competitividad y desde la academia, obviamente, pues ¿cuáles son esos elementos estructurales que frenan la competitividad en el país? ¿Cuáles son esas reformas estructurales que hay que hacer o aquello que tenemos que ajustar para poder jugar en el orden mundial? Muy bien. Una pregunta grande. Entonces, el Consejo Privado de Competitividad, ahorita soy vicepresidente técnico del Consejo, tiene un marco conceptual que nos ayuda a responder esa pregunta y está en el Informe Nacional de Competitividad. Nosotros sacamos anualmente un informe que cubre 15 temas, tiene 15 capítulos repartidos en 4 grandes temas, digamos. Un tema son las condiciones habilitantes, que son los temas como más transversales, la eficiencia del Estado, la justicia y la seguridad, la conectividad vial, la conectividad digital, la energía. Un gran bloque de talento o capital humano, donde tenemos el sistema de protección social, que incluye salud, pensiones, el sistema del cuidado, la superación de la pobreza, y otro gran bloque que es la educación, ¿cierto? Educación desde la primera infancia hasta técnico, tecnológico, universitario, ¿cierto? Tenemos un tercer gran bloque de mercados, cómo funcionan los mercados. Ahí tenemos el mercado laboral, la financiación empresarial, la internacionalización, el sistema tributario, y tenemos luego un bloque de innovación, de lo que pasa en las empresas, donde tenemos la ciencia, la tecnología, la innovación, tenemos la productividad rural, tenemos el crecimiento verde como una actividad muy innovadora, ¿cierto? Y tenemos el desarrollo empresarial. Y todo esto interactúa. Parte del mensaje es que lograr competitividad entendida y como la entendemos nosotros como la capacidad de ser más productivos requiere trabajar en muchos frentes. Si me preguntas cuáles son los principales cuellos de botella y en lo que nos deberíamos concentrar en Colombia, todo esto es importante, ¿cierto? Pero yo pensaría que tenemos un grave problema en términos de 4 aristas que interactúan con particular fuerza y que tienen impactos sociales importantes. Uno, el funcionamiento del mercado laboral. Creo que el mercado laboral en Colombia en general funciona relativamente mal. Coexisten altas tasas de informalidad con altas tasas de desempleo. Ese mercado laboral que funciona mal termina reflejado en un tejido empresarial donde hay un exceso de micronegocios, de autoempleo, una cantidad de gente que no consigue empleo y que entonces sale a
a crear un negocito pues para generar ingresos, ¿no? Eso interactúa con un problema en la educación, formación para el trabajo, formación para lo que demanda el sector privado y el sector productivo, donde tenemos una brecha de pertinencia muy grave, ¿cierto? Entonces tenemos gente, por ejemplo, que empieza hogares que salen de la pobreza, que por primera vez envían a sus hijos a universidades, pero terminan en universidades muy malas, por ejemplo. Entonces, muy malas o de pronto no muy malas, pero donde no les enseñan cosas por las que les van a ofrecer empleo. Entonces terminan pues haciendo otras cosas o no consiguiendo empleo en lo que aprendieron, y eso pues es una traba importante a la competitividad. Y finalmente la otra pata importante, digamos, es el tema del sistema de protección social, que también está generando unas barreras a la participación en la economía formal y en particular en el mercado laboral formal. En general, digamos que en Colombia esas cuatro patas creo que son centrales y yo las enfatizaría. Pero digamos que si pensamos si damos un pasito atrás, un pasito arriba para meter otros temas, en Colombia tenemos una serie de logros de los últimos 30 años, que creo que ahí están pues la estabilidad macroeconómica, la continuidad de políticas, logros sociales como la reducción de pobreza. Esta semana salió el dato de pobreza multidimensional y lo que se ve y el gran mensaje es que llevamos muchos años de superación de pobreza, de pronto a una velocidad que es insuficiente, pero se ha reducido la pobreza, ¿cierto? Y tenemos un sistema público-privado y un sistema donde hay un rol para el sector privado y el sector público, y donde pensamos en cómo lograr esas sinergias, que es muy valioso. ¿Y cuáles son los grandes retos? Pues uno, el mercado laboral que funciona mal, con informalidad alta y persistente, una imposibilidad, incapacidad de conectarnos a flujos globales de conocimiento, internacionalizarnos. Tenemos un reto importante en términos de inequidades, desigualdad, pero en particular desigualdades de oportunidades, ¿cierto? ¿Y en qué se manifiesta eso? Principalmente, creo yo, más allá del Gini de ingresos, digamos, que es lo típico de lo que hablamos cuando pensamos en eso. Yo creo que en lo que yo me enfocaría mucho más es en qué tan importante es la lotería de la cuna, la lotería de dónde nacemos, en qué situación nacemos, en qué hogar nacemos, en qué familia nacemos, en qué departamento, en qué municipio nacemos, qué influencia, qué peso tiene eso sobre nuestras trayectorias de vida y sobre la expectativa de trayectoria de vida, ¿cierto? Entonces, si hay muchas posibilidades de movilidad social, movilidad económica, movilidad regional, territorial, física, si hay muchas oportunidades de movilidad, creo que eso es un reflejo de una desigualdad tal vez que es menos perversa, digamos, y menos y que nos preocuparía menos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es lo principal, y todo esto se resume en un factor transversal, que es el de la competitividad entendida como el CPC la entiende, que es la baja productividad. Es muy complicado lograr formalizar gente, lograr financiar un sistema de protección social generoso y con coberturas amplias si no tenemos capacidad de generar mucha riqueza. Y eso se resume en nuestra posibilidad de ser muy productivos, que es cómo lograr producir cada vez más con menos, de manera más sostenible, con menos recursos naturales, con menos horas de trabajo. Y lo que se mueve en redes ahorita en estos días, que se ha vuelto súper popular, es este par de gráficos de la OCDE, donde se muestra que la productividad laboral de Colombia es la más bajita de la OCDE y las horas de trabajo en Colombia son las más altas. Y son dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Si somos muy poco productivos, nos toca trabajar mucho para lograr mantener los niveles de bienestar y de ingresos que tenemos. En el momento en que trabajemos menos,
no vamos a ser más productivos, vamos a ser más pobres, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. Entonces, y eso se mete en las discusiones de reforma laboral, por ejemplo. Pero digamos que para tu pregunta, entonces esas grandes fortalezas creo que hay que cuidarlas en Colombia, hay que concentrarnos en resolver esos 4 retos que mencioné, de la informalidad, pues la baja productividad como el factor principal, la imposibilidad de internacionalizarnos, la desigualdad de oportunidades y poca movilidad social y finalmente el tema de la informalidad y el mercado laboral que funciona mal. ¿Cómo mejorar la productividad? Yo ya estoy con preguntas suavecitas. Sí. ¿Cómo mejorar la productividad? Entonces, ¿cómo mejorar la productividad? Como la respuesta un poquito fácil, pues es, hay que trabajar en mejorar en todos los 15 capítulos del Informe Nacional de Competitividad. Ahí está todo, ¿no? Pero esa pregunta esa respuesta es la fácil. No, ¿cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorar la productividad? Yo creo que hay que pensar, de nuevo, pensando un poquito en mi primera respuesta de las habilidades del economista y cómo el economista debe pensar, yo creo que uno tiene que pensar cómo logramos que ese sistema de precios que nos permite coordinarnos, que nos permite especializarnos, que nos permite comerciar, que nos permite colaborar eficientemente, cómo hacer que ese sistema funcione mejor, ¿cierto? Esa sería la respuesta fundamental. ¿Cómo hacemos que esos mecanismos de colaboración social funcionen mejor? Que en términos más economicistas es cómo hacemos que los mercados funcionen mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los mercados funcionen mejor? Tenemos que pensar en cuáles son esas instituciones públicas, privadas, formales, informales, que hacen que los mercados funcionen mejor. Entonces, un tema ahí puede empezar a ser los temas de eficiencia del Estado, ¿cierto? Y vuelve a tu segunda pregunta, ¿cierto? De cuál es el rol del Estado y cómo lo concebimos. Entonces, si el Estado está interviniendo en mercados, imposibilitando que funcione bien este sistema de precios, de señales, de colaboración atomizada, impersonal, etcétera, todo todas las formas en las que describimos el mercado libre y órdenes espontáneos, y me estoy poniendo súper liberal clásico, pero si no entendemos, si tenemos un Estado que genera una cantidad de trabas al funcionamiento de ese sistema sin estar resolviendo una falla de mercado, estamos generando fallas de gobierno a la lata, ¿no? Fallas de gobierno que impiden que ese sistema funcione bien. Y eso es un poco, pues, el énfasis de todo lo que está haciendo Federico Sturzenegger en Argentina. Lo que está haciendo en Argentina Federico Sturzenegger es, y pues allá lo ponen en unos términos que a mí no me gustan. Yo no soy de esa marca de liberalismo clásico. Yo no creo en la motosierra, ¿no? Pero sí está pensando en cómo hacer para eliminar trabas que hacen que el sector privado no pueda funcionar bien, que es básicamente, yo lo pongo en términos más románticos, cómo hacemos para que los sistemas de colaboración social funcionen mejor, ¿no? Que me parece más acertado, de hecho, y de pronto es mejor, no sé si se pueda vender mejor así, no sé, porque no se trata de empresarios, no se trata de cosas que favorezcan al empresario grande, rico, no, es como todos podemos beneficiarnos de ese sistema mucho más, ¿no? Entonces, yo pensaría que sí, que la forma de aproximarse a la pregunta es coger en detalle, pues, como esos mercados y pensar cómo hacemos para que funcionen mejor. El que yo destaque es el mercado laboral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que el mercado laboral funcione mejor? ¿Cómo hacemos para que funcione mejor ese mercado laboral? Una forma es pensando, por ejemplo, en los efectos súper perversos que tiene el funcionamiento del salario mínimo en Colombia. El salario mínimo y el sistema de protección social atado al salario mínimo genera unas barreras y unas imposibilidades, unas barreras de exclusión para un jurgo de gente que productividad, por lo que la productividad es tan bajita, ¿cierto? Entonces, para ponerlo en términos, espero que sean como más sencillos. Si tenemos una vacante, ¿cierto?, en una empresa que busca ser llenada por un trabajador que tiene unas destrezas y el valor de ese emparejamiento es 800.000 pesos al mes,
genera valor por 800.000 pesos. Y uno dice que el salario mínimo es 1.500.000, pues ese emparejamiento no se va a dar en el sector formal. De pronto se va a dar en el sector informal, donde le van a pagar 800.000 pesos y no 1.500.000, ¿cierto? Pero entonces uno termina excluyendo a todas esa gente y esos puestos de trabajo de valores inferiores al salario mínimo, los está excluyendo del mercado, ¿cierto? Entonces, de pronto repensar cómo funciona el salario mínimo en Colombia es un tema importante para pensar cómo hacer que el mercado laboral funcione mejor. Arreglar los temas de la formación para el trabajo. Tener una formación para el trabajo donde el empresariado, de pronto el sector privado, estén mucho más involucrados con las universidades pensando en qué tipo de formaciones hay que darle a la gente para que consiga empleo, ¿cierto? Y no salga con unas destrezas que no logran conseguir una vacante donde me necesiten, básicamente. Y ahí yo sé que toda la gente, los filósofos de la educación, no les va a gustar oír esta visión tan mercantilista de la educación, pero es que una parte importante de la educación es que haya retornos a esa inversión. Y retornos a esa inversión es poder salir y ganar un salario, un buen salario. Y eso se logra con el sistema de empleo, ¿cierto? Entonces, y por supuesto, tiene otros valores importantes que en términos de formar ciudadanos, ciudadanía, etcétera. Todo eso también es importante, pero lograr conseguir empleo es muy importante. Si la gente estudia y no consigue empleo, generamos frustración social, malestar social. Si tenemos una cantidad de jóvenes que salen y no consiguen empleo, eso desemboca eventualmente en cosas como el estallido social en Colombia en 2021, como todo el estallido social en Chile en 2019. Yo creo que a la base de, un paréntesis, mi diagnóstico del estallido social, es que creo que a la base estaba un problema donde muchos hogares en Colombia estaban saliendo de la pobreza, muchos chinos y chinas estaban yendo a estudiar, estaban saliendo y no estaban consiguiendo empleo, y se va acumulando mucha frustración porque sí, les dijimos, si usted estudia, usted va a poder aspirar a ser clase media, y ser clase media es tener buen ingreso, tener buen trabajo, poder comprar carro, poder comprar casa, poder ir de vacaciones, y una cantidad de chinos que salen estudiados con mucho esfuerzo de sus familias y no consiguen empleo. Es una cosa muy frustrante. Entonces yo creo que es muy importante como economistas y como hacedores de política pública pensar en cómo hacer que ese mercado laboral funcione mucho mejor. Claro, digamos que esa es una frustración política y social que sí desemboca a tensiones sociales muy altas. Y digamos, yo estudié con Pilo Paga. O sea, yo vengo de una familia campesina en Cundinamarca que se gana Pilo Paga, que su hermana después es generación E del gobierno Duque, pero mi tercer hermano ya no tiene beca, a pesar de que es más pilo y más juicioso que Sara y que mi persona. Y entonces, digamos, ahí hay una tensión. Y otra tensión fue, listo, yo soy politólogo de los Andes, pero pues yo no voy a ganar un salario mínimo. Digamos, no invertí, el Estado no invirtió en mí 160 millones para que yo salga a ganar 2 millones de pesos. Creo que esas son unas de las tensiones. Sí, David, de acuerdo, David, pero una acotación importante ahí. Una característica del mercado laboral es que hay asimetrías de información, ¿cierto? Entonces, ¿hay asimetrías en qué sentido? En el sentido de que un empleador que está tratando de llenar una vacante con un potencial candidato, ¿cierto? Tiene unas señales de cuál es la productividad de ese trabajador, la calidad, digamos, la productividad de ese trabajador, que son pues que tenga un título, dónde estudió, las notas, ese tipo de cosas son las señales como para tratar de inferir algo sobre ese trabajador. Pero la única forma en que va a lograr saber qué tan bueno es el trabajador y qué tan bueno es el match, el emparejamiento, sí, es contratándolo, ¿cierto? Entonces hay un proceso de conocimiento, y esos primeros trabajos en particular, la gente que no tiene experiencia, entonces los primeros empleos son también inversión, son inversión en conocimientos específicos sobre la empresa en la que entra a trabajar o la organización en la que entra a trabajar, y ahí hay un factor de inversión también, de inversión de la empresa y de la persona también, ¿no? Entonces digamos que por eso todo el debate, por ejemplo, de los aprendices y que si deben tener contrato laboral o no, eso está ignorando la importancia
de insertarse en el mercado laboral y de hacer inversiones, y la lógica de que sí, usted de pronto en el futuro va a merecer ganarse 3, 4, 5, 6, ojalá más plata, 6 millones, ojalá más, pero no es absurdo pensar que permitamos que haya sistemas como sistemas de trabajo, de primer empleo, de prácticas, de aprendices, que de pronto no ganen el mínimo, o que ganen, sí, que de pronto no ganen el mínimo, o que no tengan todas las prestaciones, que tengan otro tipo de contrato, pero al decir todo el mundo tiene que tener estas mismas condiciones, estamos haciendo mucho más difícil esa inserción y ese proceso de inversión que va a permitir que luego asciendan y ganen mucho más y que los descubran, que revelen su productividad, que revelen qué tan buenos trabajadores son. Entonces, sí, ahí yo creo que por hacer el bien terminamos haciendo más mal, más daño, porque entonces sí, el empleador pues va a irse va a tender a discriminar en contra de la gente donde la asimetría de información es más grave, ¿cierto? Entonces va a tender a discriminar contra la gente que estudió en universidades menos conocidas, que está en regiones más apartadas, en gente que tiene menos experiencia en general, ¿cierto? Va a terminar, por ejemplo, David, va a terminar en la medida en que no puede descubrir la calidad de los trabajadores, ¿cierto? Y ensayarlos y darles oportunidades, entonces se va a ir por la segura, y la segura es que donde tengo menos asimetría de información, entonces solo va a contratar a gente que se gradúa de los Andes, solo va a contratar a gente que tiene capital social, que tiene conexiones, porque tiene referencias, ¿no? Entonces la persona que no tiene referencias, pero que puede ser igualmente buena o mejor, va a tener más dificultades de entrar. Si permitimos que se les pague menos inicialmente, podemos permitir que haya menos discriminación por señales indirectas de la calidad del empleado. Nos quedan 10 minutos. Listo. Y hay un par de temas que yo quiero tocar. Uno es gobierno Petro. Digamos, usted ha sido muy juicioso y un crítico muy juicioso en redes sociales del gobierno Petro, más allá de Gustavo Petro, sino del gobierno en su conjunto y en su funcionamiento. Yo quisiera un poco entender en dónde están esas críticas, hacia dónde están esas críticas. A grosso modo, digamos, hay muchas. Yo sé que has sido juicioso y has creado hilos en Twitter y explicando esas posiciones, pero también que los oyentes puedan conocer un poco desde tu perspectiva qué es eso que está fallando en el gobierno. Listo, no, yo creo que mi crítica es muy en línea con todo lo que he dicho durante esta charla, ¿cierto? Entonces, una crítica es más allá de las ideas y de la ideología, digamos, ¿no? Es esa idea de la división político y técnica, ¿cierto? Entonces, yo siento que se ha afectado mucho esa posibilidad de disenso dentro del gobierno, de trabajo técnico, de no estar alineado con el gobierno y poder trabajar en el gobierno en unas instancias técnicas. Entonces, casos emblemáticos que han salido a la luz, el caso de los funcionarios del Ministerio de Salud que los echaron porque calcularon una UPC que no se alineaba con la expectativa del ministro y del presidente. Eso no tiene por qué pasar, ¿cierto? Esa necesidad de que todos los rangos del gobierno estén alineados con el gobierno de turno, eso es muy dañino, ¿cierto? Es muy dañino escuchar que el presidente dice que es que hay funcionarios que vienen de gobiernos anteriores y que no permiten que haya el cambio y que son enemigos internos, y ese tipo de amenazas, digamos, contra esa separación entre lo técnico y lo político en el sentido en el que yo lo expliqué, digamos, ¿no? Creo que es muy, muy, muy dañino, ¿cierto? Entonces, eso es una crítica como fundamental, ¿cierto? La otra crítica es
es metodológica y filosófica sobre lo que tú me preguntaste de la función del Estado, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que tener unos criterios para definir qué hace el Estado y qué no, y creo que ideológicamente el gobierno sí tiene una visión de que hay un rol mucho más amplio de lo que yo considero justificable para el gobierno en la provisión y distribución, comercialización, funcionamiento de una cantidad de mercados, ¿cierto? Entonces, en el sector salud, por ejemplo, hasta en sector educación también, en muchos sectores hay un sesgo hacia lo público, y hay un sesgo en particular cuando estamos hablando de temas que asociamos con derechos, ¿cierto? Entonces yo creo que lo importante de los derechos es que se materialicen, y la mejor forma de materializarlos es a través del funcionamiento de un sector privado y un mercado que funcione bien, que sea complementado por un sector público que resuelve fallas de mercado, que evita fallas de gobierno. Es un marco conceptual que a mí me parece muy organizado para pensar en esos temas, ¿no? Y creo que acá el gobierno ha planteado unos dilemas que creo que son falsos dilemas, en el sentido de que si algo es derecho, no puede haber lucro, ni puede haber participación privada motivada por ese sistema de precios para satisfacer ese derecho. Y terminamos entonces pues no beneficiándonos de ese sistema de precios que funciona relativamente bien en muchas circunstancias, y pensando pues que por ser derecho, lo clásico que dicen, ¿no? Que esto es un derecho, no un negocio, ¿no? Que la salud es un derecho, no un negocio, que la educación es un derecho, no un negocio, que no sé qué es un derecho, no un negocio. No, hay muchas cosas que son deseables, que queremos que todo el mundo tenga, pero creo que ahí precisamente hay que pensar como economistas en términos de cuál es la mejor forma de organizar el sistema productivo y el sistema de generación de bienes y servicios para materializar y satisfacer esos derechos para el mayor número de personas. Entonces, esa es mi segunda gran crítica, que creo que ese sesgo hacia el Estado como proveedor y garante de esos derechos, eliminando la posibilidad de aportar desde un sistema que se basa en la búsqueda de lucro, es equivocado conceptualmente, equivocado desde la perspectiva de cómo lograr ese objetivo, ¿cierto? Y que en últimas, pues toda inversión también espera un retorno. Digamos, tanto en el sistema educativo, tanto en el sistema de salud, pues si usted invierte con un privado, necesita un retorno que le cubra un poquito más allá de lo que invirtió inicialmente. Sí, no, y lo curioso es que en sector de educación, por ejemplo, pues todo es sin ánimo de lucro. Entonces todo se reinvierte y allí no hay dividendos, no hay unos dueños que se lucren de eso, de todas maneras. Hay simplemente una lógica también de participación privada, de competencia entre ofertas privadas y públicas. Serpilo Paga fue un gran programa que logró darle mucha oportunidad de acceso y a mucha gente. ¿Usted conoce eso? Pues usted fue beneficiario, me dijo. Sí, usted estuvo con eso y usted es muestra viviente de que eso funciona muy bien, ¿no? Generación E con su hermana, ¿no? Generación E. Entonces, en sí hay que pensar, obviamente hay fallas, hay una racionalidad para la participación pública en precisamente lograr que la lotería de la cuna no sea lo que determine mi vida, ¿cierto? Eso, hay una función clara para el gobierno nivelando la cancha para que la gente pueda participar de esas oportunidades y esos mercados. Pero eso no quiere decir que haya que garantizar públicamente la provisión de esos servicios y bienes, ¿cierto? Daniel, ¿qué le puede uno abonar al gobierno? ¿Qué ha hecho bien este gobierno? No, yo creo que, ¿qué ha hecho bien el gobierno? No, yo creo que sí es muy importante el énfasis que le dieron a temas de inclusión en el sistema social y político. Eso es importante, ¿cierto? Entonces, pensar como objetivo oiga, acá tenemos que tener un sistema donde escuchemos a mucha más gente, donde nadie sienta que está excluido
del debate público y de la participación en el tipo de sociedad que queremos. Eso ha sido importantísimo y eso no hay que olvidarlo para lo siguiente, ¿cierto? Creo que ese énfasis en los temas regionales también es muy importante. Es muy importante poner ese énfasis que se le dio al tema de convergencia regional. Eso es muy valioso y muy importante. Creo que otra cosa me parece clave. Creo que la importancia que se le da a los temas ambientales es importante. Difiero en los métodos y en el enfoque que se ha escogido para lograr esos objetivos, pero eso creo que también es importante, ¿no? Individualmente, pues uno en todo gobierno encuentra gente, y hay mucha gente pila trabajando en el gobierno, entonces yo tengo unas críticas hacia el gobierno, hacia la dirección del gobierno que se le da desde arriba, pero obviamente pues hay mucha gente que se levanta todos los días a trabajar en el gobierno y que lo hace con las mejores intenciones y con todas sus capacidades, y hay gente con la que yo estoy en mucho desacuerdo filosóficamente y conceptualmente en muchos temas, pero desde su aproximación y desde su enfoque creo que buscan hacer las cosas muy bien, ¿cierto? Entonces eso es clave. Creo que fue un acierto, por ejemplo, la continuidad de los programas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces hay una continuidad y mejoramiento, que es lo bonito. Hay que mejorar las políticas públicas. Cada gobierno que llega obviamente tiene que buscar siempre entregar las cosas mejor de lo que las recibió, ¿cierto? Y creo que el gobierno ha hecho bien en temas como fábricas de productividad del Ministerio de Comercio. Creo que incorporaron criterios de sostenibilidad interesantes, importantes, que no había antes. Ahí hubo mejoras importantes. Le dieron un énfasis clave al sistema de calidad, a los temas de calidad para microempresas, para MIPYMES, que eso fue importante. Creo, yo tengo también diferencias conceptuales un poquito con la definición de economía popular, pero mucho de lo que hay detrás de economía popular, que es un tema de inclusión, que es un tema de diversidad, que es un tema de reconocer una cantidad de gente excluida del sistema formal, y ahí de pronto diferimos en la razón por la que son excluidos, pero ese énfasis creo que ha sido importante, y hay que seguir pensando en eso, ¿cierto? Seguir pensando en cómo reconocer esa diversidad de unidades productivas, de hogares, de empresas, de empresarios, y pensar políticas públicas que respondan a todas esas necesidades. Eso creo que ha sido valioso, creo que ha sido pues confuso conceptualmente a veces, pero si uno piensa la economía popular como esa manifestación de una diversidad de tipos de producción y de organización social de la producción en diferentes espacios. Soné súper marxista ahorita, ¿no? Pero si pensamos en esos términos, creo que eso ha sido importante, y hay que seguir pensando en esos términos, en cómo entender eso mejor, ¿cierto? Eso creo que ha sido valioso. Creo que se hizo un gran esfuerzo en sector transporte, por ejemplo, la continuidad a toda la idea de la multimodalidad en el transporte, el impulso al modo férreo, eso es un acierto. De nuevo, ahí en lo que me distancio es en pensar que eso fue un invento de este gobierno. No, venía del gobierno anterior, y curiosamente, si uno piensa en todo lo que he dicho, muchas de las cosas donde yo creo que hay muchos aciertos es donde el gobierno no empezó de cero ni pensó empezar de cero, sino que cogió y mejoró lo que encontró, ¿cierto? Entonces, el multimodalismo y el modo férreo, fábricas de productividad y temas de comercio, industria y turismo. Turismo creo que también ha habido muchos aciertos ahí también, ¿no? Pero ahí son todos los ejemplos donde el gobierno llegó y dijo, venga, hay algo chévere acá que está funcionando. ¿Cómo hacemos para mejorarlo, para reenfocarlo un poquito hacia nuestras prioridades?
La continuidad del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación también se lo reconozco y creo que es un acierto. Hicieron el trabajo de pensar, oiga, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación hay que alinearlo con los objetivos del programa de gobierno, súper legítimo, pero lo pusieron a funcionar. Entonces, súper acertado, eso es un gran acierto, y así es como creo que deben funcionar los gobiernos para continuar mejorando, ¿cierto? Coger lo que recibe y pensar, bueno, ¿cómo corregimos lo que está mal? ¿Cómo mejoramos lo que sí funciona? ¿Cómo incrementalmente mejoramos la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Yo creo que una aproximación de tierra arrasada de hay que acabar con el sistema de salud y crearlo de nuevo es una muy mala aproximación al progreso social, porque las grandes revoluciones terminan en episodios de mucho sufrimiento y mucha sangre, figurativamente hablando, ¿no? A veces literalmente hablando, pero figurativamente hablando es muy doloroso y muy complicado, y muy complicado mejorar cosas sin haber construido sobre lo construido, aunque ya suena un poquito cliché eso, pero tiene su fundamentación importante. Sí. Una última pregunta, dos últimas preguntas. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Yo quería preguntar sobre mercados globales y ese giro al proteccionismo que están dando los países del norte. Pero, digamos, en tu familia hay una vena política y electoral, y mucho se rumorea que te han coqueteado y te han hecho ojitos a una campaña el próximo año. ¿Te llama la atención meterte a la política electoral? Es algo que me ha interesado siempre, que me llama la atención. Creo que podría aportar, me interesa aportar desde diferentes espacios. Obviamente, pues yo tengo una fortaleza como técnico en el gobierno, en el ejecutivo, y me encantaría que me volvieran a tener en cuenta, y me encantaría volver a aportar en un gobierno, por supuesto, pero creo que podría ser muy interesante, y también podría aportar mucho desde el legislativo, por ejemplo. Entonces, desde el legislativo creo que se va a necesitar un muy buen Congreso, y tenemos que tener un Congreso muy bueno que pueda generar discusiones y debates muy profundo sobre política pública y sobre el efecto de leyes y el rol de las leyes en el avance de la política pública, y creo que ahí yo podría aportar, por supuesto. Entonces veremos qué oportunidades surgen a futuro, pero tengo una vocación de servicio público, creo que muy genuina y muy honesta, y creo que podría aportar, y me gustaría aportar de cualquier manera y desde cualquier ámbito al país, como he venido haciendo, pues desde lo privado, desde lo público, desde los multilaterales, y veremos qué oportunidades surgen para 2026. Interesante. Daniel, listo, para cerrar, nos vamos con una recomendación literaria, artística, cultural que quieras hacerle a los oyentes, porque claro, más allá, y como te lo contaba al comienzo, pues la idea es tender puentes justamente, no solo desde lo intelectual, sino también desde lo personal y lo emocional. Entonces, lánzate. ¿Recomendaciones culturales? Bueno, no, pues obviamente la primera es que estén pendientes de los conciertos de mi coro Fermata, los que están en Bogotá, y que vayan al concierto del coro. No, la recomendación, esa es una demasiado centrada en mí mismo, ¿no? Que no es tan bonito. No, yo recomendaría... Este año fui, por ejemplo, por primera vez al Carnaval de Barranquilla. Yo invitaría a todos los oyentes a que aprovechemos, conozcamos y vayamos a todas esas manifestaciones culturales que hay en Colombia, todos los carnavales, los festivales, negros y blancos en Pasto, Carnaval de Barranquilla, silleteros en Medellín, Mono Núñez, todas esas manifestaciones culturales tan supremamente ricas en tradición que hay en Colombia. Aprovechémoslas mucho, promovamos turismo cultural, ecológico, gastronómico en Colombia. Tenemos un país realmente maravilloso, hermoso en lo cultural, hermoso en lo natural, con muchos sitios espectaculares para visitar, y creo que todos deberíamos preocuparnos por visitar Colombia. ¿Cómo era el eslogan alguna vez? ¿Vive Colombia, viaja por ella? Sí, todo lo que ProColombia, marca país, todo eso, aprovechemos el país, conozcámoslo, enriquezcámonos, y eso es parte también
de lo que tú mencionabas y de la filosofía del podcast, ¿no? De tender puentes, de aproximarse desde diferentes ámbitos, conozcamos nuestras regiones, veamos cómo pensamos diferente, tratemos de meternos en los zapatos del otro, yendo a conocernos como colombianos, ¿no? En toda la diversidad regional, cultural, que nos hace diversos y que también es una gran fortaleza del país, de hecho. Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en El Puente, por regalarnos más minutos de los esperados. Fue una conversación muy rica, muy sabrosa. Yo espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Muchas gracias, David, por la invitación. Espero que a los oyentes les haya gustado y que los deje con muchas dudas, preguntas, ¿cierto? Yo creo que ojalá todos los que están en desacuerdo con lo que dije también traten de entender desde dónde lo dije, ¿cierto? Que otros de pronto salgan convencidos de que dije cosas donde tengo razón, chévere. Los que crean que estoy equivocado, también que podamos continuar este diálogo, que ese es el diálogo, los diálogos enriquecedores que necesitamos en Colombia, que es pensar cómo logramos consensos mínimos, acuerdos mínimos y sobre todo, y más importante, cómo podemos vivir juntos en paz, en convivencia, a pesar de estar en profundo desacuerdo sobre una cantidad de cosas. Bueno, a nuestros oyentes muchas gracias. Como saben, nos encuentran en su plataforma de audio preferida, Spotify, Apple Podcast o YouTube. En la producción general nos acompañó Daniel Cardoso, en la producción de audio Leonardo Hernández. Soy David Castiblanco, esto es El Puente, nos encontramos en el próximo episodio.